Ahora sí, ¿cómo están? Seguimos adelante, subimos un video más, esperando que este video lo haga reflexionar y lo que pueda aprender de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, no lo que la gente cuenta, sea lo que realmente a usted lo determine y lo ponga en un lugar, ojalá y sea aceptable delante de Dios. Aunque sabemos que Dios vino por los pecadores, pero no vino para que sigan pecando o sigan practicando el pecado, sino para sacarlos de esa mala manera de vivir y que hoy, renovados a través del Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios, podamos caminar juntos hacia el final de la carrera. Porque aquí todos estamos en el barco, todos estamos en la misma condición de necesitados de Dios, de hombres y mujeres que pues hemos de alguna manera oído el mensaje. Así le pasó a Nicodemo. Nicodemo fue un hombre líder fariseo que estaba liderando la iglesia, pero que no conocía realmente el mundo espiritual de Dios, que no tenía ese encuentro con el Espíritu de Dios, que no tenía vivificado el poder y la palabra de Dios en su interior, porque aunque era un hombre líder que tenía autoridad, no era una autoridad que viniera de parte de Dios. Tenía una autoridad impuesta por hombres, como hasta el día de hoy se puede ver en muchos liderazgos, que a veces son puestos por hombres, son hijos de pastores, hijos de apostoloides, son hijos de presbíteros, son familiares y heredan algo que no deberían de hacer. No son puestos por Dios, no son impuestos por Dios, no son elegidos de Dios, son, como dijeran vulgarmente, acomodados dentro del Evangelio, y que han venido muchos a transgiversar la Biblia, otros a torcer la doctrina, otros a empobrecer la doctrina en lugar de enriquecerla, otros a transgredir la doctrina, que es lo más triste. Pero para esto también hay líderes que quieren aprender, hay líderes que quieren conocer para no errar, hay líderes que sí se preocupan por sus iglesias, hay líderes que sí están en la lucha diaria, hay muchos líderes que están ayunando, que están trabajando para el Señor, que están haciendo vigilias, que están en continua oración, que están metidos en la presencia de Dios como siervos de Dios, porque, mis hermanos, a mí no me queda la menor duda que hay mucha gente que dejó todo por seguir al Señor. Hay mucha gente que sacrificó a su misma familia, en mi caso también, sacrificamos hasta la misma familia por servir al Señor, dejamos nuestra profesión, dejamos todo lo que hacíamos secularmente y nos dedicamos a servir gratuitamente al Señor. Que ese es el punto importante también que Cristo enseñó: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Mateo capítulo 10, verso 8. Dice la palabra que el evangelio que recibimos fue por amor de Dios, fue por gracia de Dios, fue por misericordia de Dios y un regalo de Dios. No un regalo que se tiene que pagar, no es un regalo. El regalo es algo que te están dando a cambio de nada. Y nada es porque no te están cobrando, pero sí requiere de algunas modificaciones en tu estilo de vida diario. Sí requiere que tengas esa proyección hacia el camino de la eternidad, porque es un regalo que te dan para ir a habitar a otro lugar que no está en la tierra. Por ejemplo, si vemos Juan capítulo 14, yo sé que muchos ya se lo saben de memoria, pero tenemos que fundamentarlo en la Biblia. Dice en el capítulo 2, Cristo habla, Yahshua HaMashiach dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y cualquiera diría, bueno, en la casa de mi padre pues pudo haber sido un pueblo, otra ciudad, otro país. No, la Biblia dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los digo. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y le prepararé lugar a ustedes, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Fue a preparar lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a padecer y a perecer, las dos cosas, ¿sí? Y que iba a resucitar, pero sabía que fue. Ahora en la actualidad estamos esperando esa promesa que hizo acá, que volvería y nos tomaría. Y ahí estaba hablando ya del arrebatamiento de la iglesia, algo que los muchos, miles de cristianos, aun cuando son cristianos, no creen. Incluso, pues yo le doy la razón a un católico, a un testigo de Jehová. Yo le doy la razón porque la enseñanza que tienen es una enseñanza apócrifa,
es una enseñanza torcida, es una enseñanza engañosa, pero que aún de la misma iglesia de Cristo la gente se levanta y dice: no existe tal arrebatamiento. Para mí es impactante. Quiere decir que Satanás ha cegado el entendimiento de millones, como dice Tesalonicenses, que Satanás cega la mente de los impíos. Aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice en el verso 2, incluso en el capítulo 2 verso 1 de 2 Tesalonicenses, dice la Biblia, a mí no me crean: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, y eso está, acuérdense que le dije, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. No sé si se los dije, pero se los estoy diciendo. Ahí habla del arrebatamiento de la iglesia, aunque aquí dice la venida de nuestro Señor, pero está hablando del arrebatamiento. Por la traducción, aquí podemos ver que está hablando de venir, pero no va a pisar la tierra. Por eso no es venida. Él va a venir por su iglesia, pero no va a descender a la tierra. Si no dice la Biblia, usted puede leerlo ahí despacio en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17, cómo va a ser el evento. Dice que vamos a volar y Él nos esperará en el aire. No dice que Él va a pisar tierra. Ahora dice: no te dejes mover fácilmente de esta forma de pensar, ¿sí? Ni te conturbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso dice aquí en el verso número 3: nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, la apostasía, ¿sí? Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está hablando de la bestia, o el que le llaman anticristo, el cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En el verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, ¿sí?, al momento presente la detiene. Es el Espíritu de Dios que opera en nosotros, que está dentro de nosotros. Es el que está deteniendo toda la iniquidad que está por venir. Mis hermanos, hay un mundo espiritual de millones, de legiones de demonios que traen maldad sobre la tierra, que traen cosas terribles sobre la tierra. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que se está encargando de detener esa masacre, que incluso ahorita ya la podemos ver, mis hermanos, con todo lo que acabo de decir en el video pasado: homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, gay, transvesti, homofóbicos de Dios, blasfemos de Dios. En este tiempo ni Jesucristo sale limpio de pecado. Dicen que Jesucristo se acostó con María Magdalena, que tuvieron hijos, que si no con la samaritana, porque los discípulos la encontraron a la samaritana con él, y era una mujer de corazón alegre, que a cualquiera le daba chance, le daba facilidad de ser feliz, y una serie de circunstancias de blasfemias. Y ese es el punto donde aún en este tiempo a Cristo lo vituperan, ¿sí? En este tiempo a la gente se le hace fácil calumniar y inventar, incluso burlarse del sacrificio de Cristo en la cruz. He visto videos donde los homosexuales hacen la representación de Cristo en la cruz, salen desnudos, se burlan, se mofan. Pero yo le aseguro que de Mahoma, o por ejemplo que hagan una imagen de Mahoma y que hagan eso, no lo hacen, porque saben que luego los van a asesinar, y ahí sí no le juegan al vivo. ¿Por qué no hacen un juego del profeta Mahoma? ¿Por qué? Porque el Islam defiende a capa y espada y con su misma vida sus creencias, y así deberíamos de ser los cristianos. Pero como somos a veces mediocres, desafortunadamente nos falta mucho amor por la obra de Dios. Nos falta mucho amor por la obra de Dios, a todos nos falta mucho amor por la obra de Dios. Nos falta estudiar,
nos falta meternos al mundo espiritual, nos falta vivir en el mundo espiritual de Dios, totalmente convencidos de que hay un reino de Dios que nos está esperando, como Él lo acaba de decir. Aquí mismo dice que Él va a venir por un pueblo. Entonces, este Nicodemo, mis hermanos, no conocía, aunque estaba en la iglesia, era un líder, él no conocía el mundo espiritual de Dios y no tenía un encuentro con Dios como muchos religiosos de este tiempo. Aunque van a la iglesia, otros van, se persignan, otros van, se hincan, otros van corriendo de un lugar a otro para llegar a un centro de encuentro con un ídolo, y aunque hacen un montón de barbaridades, Dios no vive en sus corazones. Lamentablemente lo tengo que decir, Dios no habita en sus corazones. Y de muchos cristianos también que van a la iglesia, son domingueros o a veces ni van el domingo, pero andan bien afanados, involucrados en el mundo secular con música pagana, todavía se acuerdan de sus grupos musicales, van, bailan y cualquiera diría, pero es que no es malo bailar. Pero Pablo dijo, todo me es lícito. Claro que no es malo bailar, para ellos. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me hace crecer como persona, no todo me renueva, como decía Romanos 12:12, lo acabo de leer en el otro video. Sí, Romanos 12:2, perdón. No todo renueva mi mente, no todo bendice mi vida. Puedo tener una simulada alegría con ir a bailar, mover las caderas para el diablo, feliz, hablar, la puerta negra, no te metas con mi cucu, cuando yo meto tú sacas, cuando yo saco tú metes, puras barbaridades de música, la puerta negra, de Ken Chong, o sea, música que realmente no construye un mundo de felicidad ni de bienestar, música depresiva, música agresiva, los corridos, por ejemplo, corridos de personas que son famosas, narcocorridos como le llaman, y toda esa serie de eventos que en lugar de bendecir maldicen y nos apartan y nos alejan de Dios y nos alejan de la buena voluntad de Dios, nos alejan de la presencia de Dios y sobre todo del amor de Dios. Pero este Nicodemo era un líder, desafortunadamente, que no tenía esa unción del Espíritu. Por eso le dijo Cristo en el capítulo 3 y en el verso 3, Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, esa es la reflexión de este video. El que no nace de nuevo no puede ver el reino, ni conocer, ni andar en el reino de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino. Hay personas que presumen pensar y decir que viven en el camino, pero su vida es un fiasco. En todo lo que hacen hay maldición, hay injusticia, hay desesperanza, hay negatividad, y no es porque sean negativos, es porque lo que hacen es de muerte. Y aun cuando se dicen ser cristianos, todavía opera en su corazón el odio, la envidia, todavía opera en su corazón la mentira. Se les hace muy fácil a millones de decir mentiras a granel, decir mentiras al por mayor. Viven como que si nunca hubieran conocido al Señor. Más bien, no han nacido de nuevo. Como Cristo le dijo aquí a este hombre, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, ¿sí? Dice, no puede ver el reino de Dios, el que no nace de nuevo. ¿Y quién es el que nace de nuevo? Pues aquel que hace su conversión a Cristo, aquel que recibe en su corazón esta doctrina, esta enseñanza, que lo lleva a lugares altos delante de Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Él ya pagó por nosotros, pero que nosotros menospreciamos porque queremos tener la vida de Cristo en nuestra mente, pero con nuestros miembros nos vamos a la otra vida, a la antigua, a la práctica del pecado, a la práctica diaria de la maldicencia, a la práctica diaria del odio, a la práctica diaria de la envidia, de la avaricia y de todo aquello que no es de Dios. Entonces ahí podemos ver realmente que esa gente que aún va a la iglesia, aquella gente que tiene 30 años de ir a la iglesia, llámese cualquier tipo de iglesia, metodista, bautista, espiritista, luz del mundo, pare de sufrir, a donde quiera que vaya, puede tener 1000 años, pero si no ha nacido de nuevo,
no ha hecho nada. Y una persona que no ha nacido de nuevo simplemente está perdiendo el tiempo. Por eso a muchos no les gustan estos videos, mis hermanos, pero yo no puedo hacer otra cosa. Ahí tienen otros videos de pastores que los acarician, que los engañan, que los llenan de flores, que les suben el aroma. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno. Y si es sana doctrina, también pueden oírlos, pero yo no puedo llenarlos de ilusiones falsas cuando su vida no entiende que es un nacer de nuevo en Cristo, no entiende que es una conversión a Cristo, no entiende que es un arrepentimiento con conversión. Un arrepentimiento, pero me convierto, no solo me arrepiento. Y por eso decía en el otro video de los 3 tipos de cristiano: el convertido, el convencido y el otro, ¿cómo se llama? Está el convencido, está el cristiano condolido, que es el que me faltaba, ¿sí? Está el cristiano conmovido. Son 3 tipos de cristianos que, pues la verdad, mis hermanos, en el que tenemos que vivir siempre es en el que está convertido en el Señor, no en el convencido, porque el que se convence dice: no, pues sí tiene razón, es bíblico lo que está diciendo, tenemos que nacer de nuevo, es lógico que pues hay un trasfondo espiritual donde hay un cambio, sí, pero no lo hace, sale de la iglesia, sale de la congregación y vuelve a lo mismo. Sí, él ya está convencido, pero sale a hacer lo mismo, a robar, a adulterar, a envidiarle a otros, a estar de flojo, no trabaja, no produce, no nada, y sigue lo mismo aunque salió convencido de la palabra. Y el conmovido es aquel que se arrepiente, peca y dice: oh, sí es cierto, yo he estado fallándole al Señor, sí, yo le fallo, Señor, llora, está conmovido, llora, sale de la iglesia, de la congregación. Ay, qué lindo sentí hoy una paz con esa palabra. Qué rico es estar en la presencia de Dios, dicen ellos. Ellos dicen, qué rico salir. Que sí, me conmovió esa palabra. Pero salen a hacer lo mismo. Salen a hablar maldicencias, salen a decir mentiras, salen a timar al prójimo, salen a hacer injusticia, salen a su misma manera de vivir, incluso hasta emborracharse, salen a hacer sus mismos bailongos, salen a adulterar, a fornicar, salen a lo mismo y solamente se condolieron. Pero mis hermanos, el convertido es aquel que no necesita llorar, que no necesita que le hablen tanta Biblia y que le estén dando versículos y capítulos, sino que él ya está convencido que Cristo realmente es el camino al cielo, es la verdad absoluta y que solo en él está la vida eterna. Así como lo confesó Pedro cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído la fe activa, la emunaj, que es la palabra hebrea, emunaj, que es fe obediente. Eso significa la palabra emunaj. Entonces, mis hermanos, el que es convertido es aquel que no necesita tanto rollo, que ya radicalmente él tomó la decisión de seguir al Señor. No importa si tiene hambre, no importa si pasa frío, no importa si tiene necesidad, porque esos fueron los discípulos. Voy a cerrar con el libro de 1 Corintios capítulo 4, 11 verso 4. 1 Corintios capítulo 11 verso 4. Voy a cerrar con eso el video. No me gusta capítulo 4 verso 11 de 1 Corintios, capítulo 4 verso 11. Dice la Biblia, a mí no me crea, que un convertido a Dios vive de esta manera y sin ningún problema. Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña, no es lo que en su iglesia le están diciendo, que Dios quiere que sea próspero, que incluso hay un lunático que dijo que todo el que es pobretón no puede ser hijo de Dios, todo aquel que vive en escasez no puede ser hijo de Dios, porque vive en maldición, no puede presentarse delante de Dios un mendigo. Imagínense hasta dónde han subido videos herejes, apóstatas, totalmente torcidos, mis hermanos. Es terrible, de veras. Estamos en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde cualquiera es pastor, cualquiera es predicador, todos los caminos van al cielo, todas las religiones son buenas. Es mentira, es un solo camino a través de Cristo. Y el convertido es aquel que tiene esta convicción y vive como vivieron los 12 discípulos de Cristo. Los 12 apóstoles de Cristo no vivieron algo fácil,
pudieron enriquecerse. Si no, lea Hechos capítulo 4, verso 33, 34, 35. Ellos pudieron enriquecerse ilícitamente, no lo hicieron. Vea cómo vivieron. Dice en el 4:11. Hasta ahora padecemos hambre, dice Pablo. Tenemos sed, o sea, no dijo tengo, porque él andaba con muchos. Anduvo con Lucas, con Marcos, con Silas, con Timoteo, con Tito, bueno, con Bernabé. Anduvieron muchos. Yo sé que usted ya sabe la historia, no me gustaría extenderme en eso. Pero dice que él anduvo con mucha gente y todos a la vez, dice la Biblia, que padecieron hambre y padecieron sed. O sea, hasta sed tuvieron, ¿sí? Dice la Biblia que ellos no vivieron como magnates. Ellos no vivieron como ricachones, como hombres que tuvieron todo en abundancia. Ellos batallaron, ellos sufrieron, dice la Biblia. Y dice, estamos desnudos, no tenían ni siquiera ropa para vestirse. Somos abofeteados, o sea, no eran bien recibidos en las sinagogas. Porque déjeme decirle que Pablo durante 4 años anduvo predicando en las sinagogas primero. Él llegaba primero a las sinagogas con sus hermanos los judíos y les explicaba y les expresaba cuál había sido el propósito del sacrificio de Cristo. Vuelvo a lo mismo, el judaísmo mesiánico. No funciona el judaísmo mesiánico. Desde ese tiempo, mis hermanos, el judaísmo mesiánico estaba duro y duro y duro. Sí, está bien que crean en nuestro Dios y en Cristo, pero tienen que guardar la ley dada a Moisés. Tienen que guardar la ley que Dios a través de Moisés nos entregó. Sí está bien si quieren pertenecer a nuestro grupo, pero deben de guardar la ley. Y Pablo les decía, no, los gentiles, no, por favor. Decía también Abraham, los gentiles pueden vivir como justos en la ley noágica, pero nosotros los cristianos, lavados con la sangre de Cristo, tenemos que vivir en lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22, en el fruto del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de longanimidad, ¿sí? De la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley, no estamos sujetos a ninguna ley si vivimos en la práctica de lo que el Espíritu de Dios nos da a los hijos de Dios engendrados en Yeshua HaMashiach Jesucristo a través del Ruach HaKodesh. Seguimos caminando porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, según lo dice Romanos capítulo 5, verso 5, que vive. Incluso Romanos capítulo 8, verso 1 dice, y Romanos capítulo 8, verso 3 dice lo mismo, y verso 14 y 15 dice lo mismo, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice que somos el templo del Espíritu Santo, donde Él hace una morada y habita y vive y camina con nosotros y en nosotros. Entonces, ya iba yo a cerrar el video, perdón. Dice que hasta ahora hemos padecido hambre, sed, somos desnudos, somos abofeteados y no tenemos casa fija donde vivir. No tenían una propiedad ni siquiera de una casa donde vivir. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos y aún nos maldicen y nosotros tenemos que bendecir. Padecemos persecución y la soportamos. Y esto también te lo puede decir Hechos capítulo 18, verso 3, donde tuvieron mucha persecución. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta hoy como la porquería del mundo, el desecho de todos. Por eso cuando tú predicas la doctrina o la sana doctrina, en lugar de ganar amigos vas a ganar enemigos, aún de la misma iglesia de Cristo. Grábatelo. Espero que este video lo puedas compartir. Cuando tú predicas la sana doctrina, en lugar de tener amigos vas a tener enemigos, aún de la misma iglesia de Cristo, ya no de afuera, ya no de los inconversos, de los paganos, de los adúlteros, de los matricidas, de los homicidas, de los parricidas. No, vas a tener enemigos de la misma iglesia, de adentro te van a menospreciar si tú predicas la sana doctrina. Si tú haces una labor ecuménica, claro, te vas a confabular con el pecado, te vas a hacer de la vista gorda cuando veas el pecado de muerte, cuando veas el pecado del adulterio, cuando veas cosas y no digas nada y digas, pues es que todos somos pecadores, pues es que no podemos juzgar, nadie es Dios para juzgar. Tenemos que orar por ellos. Cuando tú tengas ese pensamiento y no de veras enseñes, hables con la palabra, que enseñes con la Biblia en la mano, que
confrontes al pecado y al pecador también, a los dos juntos, los confrontes delante de la Biblia y los exhortes a que guarden la palabra, que no la den ni la vivan adulteradamente, que vivan de la manera correcta como Dios quiere que vivamos todos los que somos o creemos ser hijos de Dios engendrados en Cristo. Tenemos que vivir conforme la Biblia enseña, no como cada quien quiere, porque mucha gente dice, mira, mi forma de pensar, ¿verdad? Yo creo que esto es así y nada más, y yo soy creyente, yo sí creo. Pero mis hermanos, los demonios también creen en Dios, y no tan solo creen, sino tiemblan ante la presencia de Dios, según nos enseña Santiago 2:19. Y que Satanás, aun siendo malo, es más obediente que todos nosotros, porque cuando Dios le habla, obedece. Cuando Dios le da una orden, la cumple. Entonces viene a ser mejor Satanás que nosotros. No podemos presumir, no podemos jactarnos. Si somos hijos de Dios, es por puro amor y misericordia del Altísimo Yod Hei Vav Hei, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios eterno de Israel, al cual mandamos un saludo a Israel, a todos los judíos ortodoxos, a todos los que están esperando la venida de Mashiach. Pues los bendecimos, porque dice la Biblia que nosotros teníamos que bendecir a la nación de Israel, y que nosotros teníamos que ser ese pilar que sostiene la creencia, la fe y el amor al único y verdadero Dios sobre todos los dioses. Además que Israel, aun cuando ha tenido muchas fallas, tiene como orden ser monoteísta, adorar a un solo Dios, a un solo Señor, como hoy nosotros hemos aprendido gracias al Dios de Israel. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Baruch atah Hashem. Obrachot.